Chismecito rico de Saitama, mi gente. Cuántas noticias. Zaira Realty, Lily Finance, Saitama, todo. Quédate hasta el final, entenderás todo de la A hasta la Z. Decidí hacer este video porque veo tantos youtubers hablando tantos disparates, wow, sin quitarle mérito, pero señores, den la noticia bien. Yo sé que quieren los views, pero den la noticia bien. I know you guys cannot speak English and find good information to tell. Yo sé que no hablan inglés y no pueden conseguir una información buena para dar, pero hablen la verdad, chicos. Señores, hay tantas noticias. Comenzaremos con las buenas porque las malas son más. Así que vamos a comenzar con las buenas, que comenzarán las quemas de token ya pronto de Saitama, señores. ¿Por qué? Porque se estarán minteando los NFT en la Zaira Market. Ya estarán habilitando la galería artística de los NFT. So, allí la están viendo en su pantalla. Y esto va a hacer que haga presión al precio por el poder de la deflación que tiene Saitama, chicos. Así que vamos con todo. Tranquilo que somos holders. El trabajo de los desarrolladores es uno y de los holders son otros, chicos. Así que no se metan en miedo, que esto mucha gente no lo sabe, pero tienen que entender la diferencia entre una gema, un token. Comentando, compartiendo el video, porque la estrategia de $300 de capital y la estrategia de $100 de capital ha desbordado todos los chats, mi gente. Están todos los chats llenos buscando la estrategia. Si pongo Royal Q aquí en mi chat, miren cómo está lleno eso de personas que están en el equipo y aumentando, señores. Incluso uno aumentó su posición para, en vez de 5 monedas, tradear con 10 piezas, aumentando $500 más. Miren, le puse 500 más, señores. La estrategia está dando resultados. No te la pierdas. Todo estará en el link de la descripción. Vamos arriba, mi gente. Y una criptomoneda, señores, una gema. Es tan simplemente como la gema de un juego que se da recompensa. Un token viene siendo como el mismo Saitama y el mismo Shiba Inu, que comparten la blockchain de Ethereum. Y una criptomoneda es Bitcoin y Ethereum, que tiene su propia blockchain, y dentro de ella se pueden integrar smart contracts para sacar nuestras nuevas criptos. So, acaban de entender algo que te acaba de hacer más inteligente. So, suscríbete a mi canal para que veas el nivel de información que yo manejo, que no es la misma que estás acostumbrado a ver por allí. Señores, ¿qué está pasando con Saitama? Me cogí un día de descanso el día de ayer y todo fue un desastre. Estuve viendo el lanzamiento de Lily Finance. Tengo noticias de las personas que auditaron el contrato de Lily Finance, mi gente. Y es un total desastre. No le aconsejo a nadie invertir sin hacer su propia investigación. I know you guys cannot speak English, no hablan inglés, pero hagan lo posible, chicos, porque es para defender lo más posible su dinero. Yo no quito mérito a ningún u otro proyecto, pero aquí tengo las informaciones todas que estarán siendo más claras el lanzamiento y lo que está pasando con el contrato. Mírenlo ahí abajo, que están pasando serias cosas con ese contrato. Quédate hasta el final porque estaremos viendo todo eso y mucho más, señores. La buena noticia es que por lo menos en este caso Saitama está teniendo lateralización. Ya hemos dejado de bajar, por lo menos, chicos, Así que miren, la cantidad de holders ha aumentado. No sé si por el food. También la gente ha tratado de aumentar sus posiciones en Saitama, porque pronto ya viene el Expo Dubai, que es el marzo 16 para Saitama, y estará todo bien arreglado para ese momento. Señores, yo quiero que ustedes entiendan. Vamos a comenzar con las malas noticias. ¿Qué pasó con Lily Finance? Lily Finance, mi gente, préstenme atención. Comenzó el chismecito rico, que por eso entraste al video. Sé que te encanta el chisme, bro. Siéntelo. Mira, chicos, comenzando por aquí. ¿Por qué yo decidí aquella vez no invertir en Lily Finance? Miren esto que dice aquí. Esta es la tokenomía LP, Reserva, Burn, Eco MKT, Lily Foundation. Aquí dice eso, ¿cierto? Y miren lo que dice aquí entonces.
Lo cambiaron para los desarrolladores, chicos y chicas. El LP, reserva, burn, hasta aquí está todo bien. MKT Def y 15%. Lo que era para una cosa, lo pusieron para otra antes del lanzamiento. Empezando por ahí. Si no lo viste, dale para atrás del video porque tenemos que avanzar. Tenemos aquí, señores, que hay muchas también scams de Lily Finance. Tú pones Lily Finance, PooCoin y te aparecen todos los Lily del mundo. Tienen que hacer su propia investigación, chicos. Vayan al Twitter de Lily Finance, al Twitter, para que no entren a phishing websites, que son copias de los websites y te quitan el dinero. Yo vi incluso youtubers, señores, tengan cuidado a quién ustedes siguen, quiénes siguen la verdad, quiénes le dicen la verdad. Porque, señores, yo vi youtubers enseñando otro contrato que no era el original. Señores, el contrato original está en Uniswap, que es ERC20. Analicen los videos que ustedes ven, señores, que no lo digo yo. Aquí, en vez de aparecer Uni, aparece algo como PoopCoin, así, BNB o BUSD. ¿Entiendes, chicos? Así que analicen los contratos porque eso es muy importante. Miren el contrato de Lily aquí. Miren Lily aquí subiendo más o menos tentativamente, es un toque relativamente nuevo. Miren la fecha aquí abajo, señores. O sea que esto no es a lo loco, el 13. Míralo ahí, viejo. ¿Qué más? O sea, el día de hoy. Al mediodía. O sea, por favor, tienen que tener miramiento. Continuamos, chicos, con las noticias. Continuamos, mi gente. Muchos quieren saber de dónde salió ese token de Zaira Realty. Zaira Realty salió porque Lily Finance fue separado. Lily Finance se separó del grupo de Saitama. Mírenlo aquí, la carta. Aquí en la carta, señores, claramente explica. Vamos a leer desde este punto que dice: desde que nosotros pospusimos el lanzamiento en nuestra cartera ZyraMask, después de incluir la función del swap, eso causó demora en el lanzamiento de Lily. Mientras nosotros estábamos poniendo todo en funcionamiento para que sea un fair launch, una lanzada equitativa para todos y que el swap funcione de la correcta manera, Lily tomó la decisión de explorar nuevas alternativas para el lanzamiento de ellos. Para nuestra sorpresa y nuestro desafortunio, Lily Finance terminó los contratos con nosotros para ser lanzado a través de nuestras plataformas. Allí vemos que ya estamos separados de Lily Finance. Entonces ya eso no tiene que ver nada con Saitama, mi gente. Entonces la gente se está buscando los views hablando de lo que pasó con Lily, mezclándolo con Saitama. Es cierto que antes sí, pero ya no lo pueden estar mezclando. Y aquí vemos que la blockchain es de ERC20, mi gente. Todo lo que ha estado en ese entorno es ERC20. Cuando ustedes vean los videos del Care Huevo, de toda esa gente por ahí hablando de Saitama, miren la arriba que dice Lily, BNB, Lily. O sea que están mirando incluso otro contrato que no saben ni siquiera la noticia que están dando, mi gente. Entonces, ¿qué está pasando después de allí? Esto ya no tiene que ver nada con Saitama, Lily. Y es por ende que sale este token, Zaira Realty. Zaira Realty sale por la separación de Lily con Saitama. Y allí sale el token que venía ocupando el espacio de Lily para ellos desarrollarse. Yo tengo entendido que Russell, el gurú, el dueño CEO de Saitama LLC Corporation, tiene muchas propiedades y mediante eso sacó la criptomoneda porque es algo que él entiende que puede ayudar con eso de una manera positiva al criptomercado. Es algo novedoso y
va a tener su propia blockchain para hacer intercambios masivos de altas cantidades y sumas de dinero. Y ¿qué te digo? Puede vender sus propiedades a través de su aplicación. No tiene ni que hacer contrato ni hacer ni mierda de nada. O sea, por eso sacó Saita Realty, porque él tiene muchas propiedades. Entonces eso puede impulsar los proyectos tanto de vivienda, locales comerciales y otro tipo dentro de ese rubro. Es algo novedoso, es algo que yo lo veo bien. Ya, olvídense de Lili. Si quieren invertir en Lili, hagan su propia investigación. Yo no le doy cobertura a Lili, le estaba dando cobertura a Lili por Saitama. Pero lo importante es que tienen que tener cuenta que hagan su propia investigación. ¿Por qué? Porque aquí fueron ya las llamadas de el contrato de que no están habiendo las quemas prometidas. Se están enviando, incluso pusieron bots que aquí lo pusieron, que aquí lo podemos ver, que no son cosas mías, son cosas de los desarrolladores que probaron para esto. Fueron incluso empleados bots para mandar la liquidez a la cartera, a la dead wallet, a la cartera muerta, míralo ahí, y no aparecían los tokens, o sea que se devolvían a el contrato otra vez. Así que tengan mucho cuidado, porque entonces no es un token deflacionario nada como ellos prometen. Aquí en la tokenomía que ellos hicieron, no es un token deflacionario como lo prometieron, ni tampoco se están desapareciendo los tokens para la reserva, ni la liquidez, ni la quema. Así que tengan mucho cuidado en lo que ustedes invierten, porque yo estoy siendo voz de alerta, ¿ok? Suscríbete a Cryptoker. Te encantó este video, yo lo sé, todo estará en el link de la descripción para que formes parte de nosotros. Así que